Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy ya es domingo 5 de septiembre y estamos listos, dispuestos a estudiar una vez más la lección con cada uno de ustedes. Qué bendición que podamos nuevamente acercarnos a nuestro Dios, porque Él está listo cada mañana para recibirnos en sus brazos y para instruirnos en lo que sabe que será para nosotros beneficioso. Así que vamos a estudiar. Con ustedes Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Bautizados en Moisés. El título de la lección para el día de hoy. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 es nuestro texto para memorizar. Y es precisamente el texto que vamos a leer para introducir la lección del día de hoy. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 hasta el 11. ¿Qué quería comunicar Pablo a sus lectores en Corinto al referirse a estos ejemplos? 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué quería comunicar Pablo a sus lectores en Corinto al referirse a los ejemplos? Bueno, es interesante notar, amor, que estas fueron situaciones reales del pasado y sirven para nosotros hoy para que podamos aprender de ellas, para que podamos estar prevenidos de cometer los mismos errores, de caer en las mismas cosas que ellos cayeron, porque nosotros no estamos exentos de hacerlo. Somos seres humanos igual que ellos, no somos más espirituales que ellos, ni somos perfectos en comparación con ellos, no, para nada. Somos exactamente igual, de carne y hueso, con tentaciones y viviendo en un mundo donde el pecado es el que reina. Así es, amor, y también, hermanos, el pasaje de 1 Corintios, el capítulo 10, inicia con el título Amonestaciones contra la idolatría. Esta era una palabra para reconvenir a las personas de Corinto, para que no siguieran el ejemplo del pueblo de Israel. Si hemos sido bautizados en Cristo, si hemos participado de la comunión al beber la sangre de Cristo representada por el vino, y hemos comido su carne representada por el pan, ¿cómo pues viviremos nosotros todavía en nuestros propios malos hábitos y prácticas pecaminosas? Esto es un llamado de atención, diciéndole al pueblo: mira, hemos sido bendecidos con Cristo Jesús, hemos sido bendecidos con el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a caer nosotros en el mismo error del pueblo, sabiendo de antemano cuáles son las consecuencias? El pueblo fue destruido en el desierto, pereció en el desierto. La misma suerte tendremos nosotros si no buscamos la presencia de Dios diariamente en nuestra vida. Pereceremos en este mundo, así como ellos perecieron en el desierto. El término griego que se utiliza en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, y que también se adapta de forma similar en el capítulo 10, versículo 11, traducido como ejemplo, en la mayoría de las traducciones españolas es tipos. En español, la palabra tipo se basa en este sustantivo griego. Un tipo o ejemplo nunca es el original, sino una especie de símbolo o representación de este. Es un modelo de otra cosa. Hebreos capítulo 8, versículo 5 ofrece un buen ejemplo de esta clase de relación, los cuales,
Los sacerdotes del servicio del templo del Antiguo Testamento sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Este pasaje de Hebreos destaca el vínculo directo entre las realidades celestiales y las terrenales. Y luego cita Éxodo capítulo 25 versículo 9, donde Dios dijo a Moisés que construyera el santuario en el desierto conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La cuestión es que el santuario terrenal y todos sus rituales y procedimientos eran ejemplos, símbolos, modelos de lo que está sucediendo en el cielo, con Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Con esto en mente, podemos entender mejor de qué está hablando Pablo en 1 Corintios capítulo 10. En estos versículos, Pablo revisa algunas de las experiencias claves del pueblo de Dios en el desierto camino a la tierra prometida. Nuestros padres se refiere a sus antepasados judíos que salieron de Egipto, que estuvieron bajo la nube, que atravesaron el mar y por lo tanto todos fueron bautizados a una nueva vida libre de esclavitud. Pablo considera que estas importantes estaciones del viaje por el desierto son un tipo o un ejemplo del bautismo individual. Si seguimos los pasos de la lógica de Pablo, la referencia al alimento espiritual debe referirse al maná. Israel bebió de la roca, que Pablo identifica como Cristo. Piensa en Jesús, por ejemplo, como el pan de vida y como el agua viva, y todo esto cobra mucho sentido. Por lo tanto, lo que vemos aquí es el uso que hace Pablo de la historia del Antiguo Testamento como un ejemplo de revelación de verdades espirituales que se pueden aplicar a los cristianos individuales de hoy. Muy bien, hermanos, hemos llegado a la pregunta final de la lección. Medita en la experiencia de los israelitas durante el Éxodo. ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender de sus ejemplos, tanto buenos como malos, que nos dejaron? Bueno, amor, creo que es importante que primero que todo podamos mirar en nuestras Biblias, estudiar un poco acerca de lo que el pueblo de Israel vivió durante ese peregrinaje en el desierto, que podamos repasar un poco cuál fue su experiencia con Dios. Porque aunque hubo pocas situaciones donde el pueblo de Dios escuchó la voz de Dios, las hay, poquitas, pero existen, donde ellos pudieron obedecer y realmente escuchar lo que Dios decía. Y Dios quiere que hagamos eso, Dios quiere que realmente podamos experimentar lo que es su compañía, su protección, escuchando su voz y dejándonos guiar por Él. Que aunque no veamos, podamos seguir adelante tal cual Él lo dice. Y que aunque nosotros podamos dudar de algunas cosas, podamos obedecer. Por ejemplo, si el Señor dice que no recojamos de más para el día siguiente, como lo habría dicho el pueblo, porque se va a gusanar, bueno, créele al Señor y hacer lo que Él dice. Y si luego cambia la orden y nos dice que ahora sí podemos recoger el doble porque no se va a gusanar, pues también podamos creerlo. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice, porque Él mismo nos lo está diciendo. Entonces, qué interesante que podamos aprender de estas lecciones para nuestra propia vida. Pero como decía anteriormente, no somos diferentes de ellos. Somos seres humanos igual de propensos a pecar, igual de propensos a caer en tentación y a ceder a lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué quiere Él? Que no le creamos a Dios. ¿Qué quiere Él? Que nos alejemos de Dios, porque sabe que desprotegidos es cuando más fácil puede acabar con nosotros. Entonces, qué importante que nosotros podamos aprender de estas lecciones para aplicarlas, para ser más fuertes y para que nuestra relación con Dios sea cada vez mejor. Nos queda como ejemplo bien claro lo siguiente, que mientras el pueblo buscó la compañía, la dirección de Dios, todo marchaba bien. Excelentemente. Nunca le faltó alimento al pueblo, nunca se gastó la sandalia de sus pies, nunca se gastó el vestido que ellos tenían. Siempre el Señor suplió sus necesidades. La columna de nube nunca se apartó durante el día y la columna de fuego nunca se apartó durante la noche. Siempre estaba la presencia de Dios allí. Otra cosa que aprendemos es lo duro que es la vida cuando estamos lejos de Dios. Todas las calamidades que le llegaron al pueblo no es porque Dios se complazca en castigar, sino que es la consecuencia natural de apartarnos de Dios.
Cuando el pueblo se apartaba, caía en calamidad y desgracia. Cuando el pueblo quitaba la vista de Dios, entonces le daba cabida a Satanás y a esos pecados que como seres humanos todavía albergamos en nuestros corazones, como la codicia, la avaricia, la lujuria, la ambición. Ese tipo de pecados salían a relucir cuando el pueblo se apartaba de Dios. Así que, hermanos, procuremos siempre buscar la presencia de nuestro Dios. Apliquemos el texto bíblico en nuestras vidas. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán añadidas. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.